Les damos bienvenida al nuevo amanecer con Dios. Una mañana de gloria, una mañana con un mensaje de poder, un mensaje de esperanza, un mensaje de desafío, un mensaje que nos hace caminar en medio de un valle de sombra de muerte, bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Hoy tenemos un tema poderosísimo, maravilloso, que se llama Movidos por lo que mueve el corazón de Dios. Esta semana estamos hablando de cómo Jesús nos llama a ser sus discípulos. Pero cuando Él nos llama a ser discípulos, Él espera, como decíamos ayer, ser lo que Él es, sentir lo que Él siente, hablar lo que Él habla, pensar lo que Él piensa, hacer lo que Él hace. Eso se llama ser parte de Jesús. En Romanos capítulo 6 dice que somos plantados en Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús y nos bautizamos, somos plantados en Cristo. Quiere decir que somos enraizados en Jesús. Y esta mañana quiero que leamos un bello pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38, que dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué poderosa enseñanza de Jesús. Vivimos en un mundo demasiado insensible. Mientras unos no tienen qué comer, están comiendo basura, hay muchos que se jactan de tenerlo todo y de sobra hacen cualquier cosa y despifarran sin importar que quién no come. Y de modo que mientras uno les sobra, otros quisieran comer alguna borona, lo más mínimo de lo que a aquellos les sobra. Mientras muchos se jactan de poseerlo todo, de querer, de poder hacer lo que quieren, tener lo que quieren, hay personas que desearían que se les diera la mínima oportunidad, no importa el precio que sea, de obtener algo para suplir su necesidad. Esto es triste, lo que está pasando en la sociedad en que vivimos. Ahora, ser insensibles no siempre tiene que ver con eso notorio, eso tan visible que hay en la sociedad. También igualmente somos insensibles cuando miramos a aquellas personas tiradas en el piso sin que nadie se compadezca de ellos, y no nos importaría igual hacer nada por ellos. Hoy vemos a Jesús en esta enseñanza tan maravillosa que leímos, cómo ser movidos con lo que mueve el corazón de Dios. Nos hemos preguntado alguna vez de qué manera fue movido el corazón de Dios cuando no le importó entregar a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, por unos viles y miserables pecadores. Luego Jesús, caminando en Galilea, como lo vemos aquí, predicando el evangelio, sanando de enfermos, libertando cautivos y haciendo cosas maravillosas, no es otra cosa que la expresión y la revelación del amor y la misericordia de Dios manifestada en la persona de Jesús por salvar una humanidad perdida, sin Dios y sin esperanza en el pecado. ¿Cómo fue movido Jesús en la tierra manifestando el amor y la compasión de Dios? Lo encontramos aquí en esta escritura, predicando buenas nuevas de salvación a los perdidos. Dios no quiere que se pierda nada de lo que Él hace, de modo que de manera anticipada y después de, una de las cosas que se ocupaba hacer es dar buenas noticias. Veíamos en uno de los temas de unos domingos anteriores que una ciudad como fue la ciudad de Samaria fue sitiada por Ben-Hadad, y entonces duraron muchos días, no sé si años, allí encerrados, muriendo de hambre, y ya se estaban comiendo los niños. Miles y miles habían muerto. Sennacherib con todo ese ejército, el rey de Siria, tenía
todas las provisiones, había explotado muchos pueblos y tenía comida, riqueza, ropa y de todo. Y tenía sitiada la ciudad esperando a que hora se rendía ante el hambre desesperada que ese pueblo vivía. Pero de pronto Dios se interviene en los cielos y hace que se produzca un estrépito sobrenatural de ejército, de caballos y de carrozas, y estos vieron que había un ejército muy grande y huyeron y dejaron toda la comida, dejaron toda la ropa, dejaron toda la plata, dejaron todas las cosas y se fueron. Pero nadie sabía que allí había ropa, comida y todo. Así que mientras allí había una provisión abandonada de los sirios, el pueblo estaba muriendo de hambre. Pero de pronto unos leprosos que no le permitían entrar a la ciudad fueron a ver si los sirios les dejaban vivir. Dice allí, pues vivirían, y si no, que se murieran, pero estaban muriendo de hambre también. Pero entonces dice que al llegar encontraron tanta comida, tantas cosas, y unos leprosos sin ropa, sin comida y sin nada, empiezan a recoger tanto que ya no tenían donde echar y quedaba muchísimo. Y de pronto pensaron, no es bueno que nosotros, teniendo tanto, nos callemos. Hoy es momento de buenas noticias. Y fueron a anunciar a la ciudad, y la ciudad salió y tuvo muchísima comida y se salvaron de morir. Dios es aquel que sabe anticiparse aún a la necesidad humana. Y antes de morir Jesús en la cruz, dice que recorrió las ciudades de Samaria, de Galilea, de toda allí en Medio Oriente, predicando las buenas nuevas de salvación. Él quiso que antes de morir en la cruz, la gente supiera que hay esperanza y hay salvación. De modo que la predicación del Evangelio es la expresión de Dios, del amor de Dios, anunciando que Jesús iba a morir en una cruz por salvarnos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que las buenas nuevas de salvación, Jesús las anuncia como la expresión del amor de Dios para salvarnos. Sigue siendo igual. Cuando hoy estamos predicando el Evangelio, mis amadas y amados allí, hogares, hermanos y amigos, es porque el Señor quiere que usted conozca a Jesús, porque sin conocerlo, lo que no conocemos es como si no existiera. Pero la segunda cosa, que Jesús se camina por Palestina, movido por lo que mueve el corazón de Dios, es sanando al enfermo. ¿Sabe Jesús? Jesús es alguien que trajo provisión, salvación para el espíritu, el alma y el cuerpo. Y entonces aquí la Biblia dice que Jesús predicaba, pero también que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué maravilloso es que Jesús ve la vida de manera integral. Bueno, quizá hay personas preocupadas por la necesidad física. Sí, hay personas que comen basura, como ya dijimos, pero sabe que esa situación tiene una raíz que se llama pecado en el alma. Por causa del pecado, hay personas que se tiran a la droga, y entonces lastimosamente su vida miserable ya no son aceptados por la sociedad, porque su familia, por ejemplo, le robaron hasta las cucharas y tuvieron que echarlos, porque él por la droga hace cualquier cosa de esas. Y esto no es para despreciarlos, es para decir que hay una raíz que si no la tratamos, le damos comida al drogadicto, es tanto lo bañamos y lo llevamos a la casa y vuelve y se va para la calle, porque su adicción es vivir allí en la basura. Pero Jesús supo salvar el alma a través de su obra redentora, predicando buenas nuevas, pero también sanar el cuerpo. Entonces dice que Jesús sanaba a los enfermos. Ahora, Jesús vio cuánto dolor había físico y declaró sanos a los enfermos. Pero hay algo importante. Cuando la Biblia nos dice aquí que Jesús es movido por el dolor humano y trae sanidad tanto para el alma como para el cuerpo, lo maravilloso de Dios es que más quizás que un médico que le provee alguna medicina al paciente para aliviar su dolor o curarlo si es que puede, Jesús va más allá. Jesús no solo anuncia sanidad y sana a los enfermos, sino que Él no solo ve el dolor y hace algo por él, simplemente algo. Él dio la vida
por salvar y curar el dolor humano. La Biblia dice en el libro de Isaías 53, versículos 4 y 5: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué está diciendo allí? Que Jesús no solo ofrece sanidad, sino que él mismo se entregó en una cruz llevando el dolor y la enfermedad. De modo que cuando él sanaba a los enfermos, él va a decir: yo llevo tu dolor, yo llevo tu enfermedad, y ahora te declaro sano por mi poder. Pero una tercera cosa que este pasaje nos enseña de cómo ser movidos con lo que mueve el corazón de Dios es la visión de Jesús, o la visión que Jesús tiene de la vida, de la realidad que pasamos. Aquí la escritura dice, el versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas, compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos que la compasión de Jesús, movido por el corazón, conmovido por compasión de Dios por nosotros, hay una visión. Jesús puede ver lo más oculto del ser, la visión de Jesús. Pero tenemos que entender algo, y es que hay una visión humana que no ve como Dios ve. Por ejemplo, la visión humana tiene un problema, y es que cuando el ser humano ve a alguien sufriendo en el dolor, quizás en la enfermedad, en la miseria, en la necesidad, ¿sabe? ¿Cómo ve a esa persona? Los seres humanos que tienen de alguna manera recursos, poder económico, poder político, social, ¿sabe qué hacen cuando ven el dolor humano? Lo ven con interés de qué les puede favorecer o qué beneficio les puede dar a aquellos que sufren. De modo que cuando hay programas, en algunos casos políticos y sociales, esto no es otra cosa que el medio para poder obtener algún beneficio. Por ejemplo, en la pandemia, personas repartieron mercados, pero el fin no era suplir la necesidad, sino quedarse con algún beneficio personal. Esto no es siempre, ni son todos, hay beneficencias muy buenas, pero lamentablemente en el común esa es la realidad. De modo que cuando ellos no ven un beneficio, eso que está tirado, eso que está en dolor y sufrimiento, lo dejan abandonado sin importar, lo desechan, porque no le ven interés, no le ven ganancia, no le ven algún beneficio personal. La visión de Jesús es distinta. Él no busca un beneficio de usted y de mí. Él no nos necesita a nosotros, Él no necesita del pecador, el pecador necesita de Jesús. ¿Qué podemos darle a Jesús? ¿Qué beneficio puede encontrar Jesús de nosotros? Ninguno. Si hemos llegado aún a despreciarlo, a pisotearlo, Él no espera nada, ni hay nada de nosotros. Él lo que hace es darse todo por nosotros sin esperar nada a cambio. Sabiendo que éramos viles pecadores y que muchos, la mayoría aún, lo desprecian, como hoy los ateos, lo pisotean, queman la Biblia, fuman droga con estas para demostrar que eso es basura. Jesús muere por todos en una cruz, sufriendo el más cruel dolor. Pero veamos la visión de Jesús para la humanidad. La visión de Dios de la humanidad es una visión de compasión. Él ve la condición, pero Él entrega todo. A cambio de nada, entrega todo a morir por nosotros. De modo que aquí dice que vio las personas como ovejas desamparadas y dispersas, sin que nadie les ayude. ¿Sabe por qué la gente va a la droga? Porque está vacío de Dios. ¿Sabe la gente por qué va a la idolatría? Porque está vacía de Dios. ¿Sabe por qué la gente va al satanismo? Porque está vacío de Dios. ¿Sabe la gente por qué va a las cantinas? Porque hay un vacío espiritual interior. Y cuando la gente piensa ahogar las penas, se ahoga con penas y todo, y los vicios que hace. Pero cuando venimos a Jesús, Él nos ofrece esperanza y salvación. Dice, tuvo compasión, porque vio la humanidad dispersa, abandonada, sin ayuda de nada y nadie. Ahora, el Señor nos deja aquí una lección importante. Es cómo ser movidos con lo que mueve el corazón de Dios. Cómo permitir que esa compasión de Jesús
ese amor por predicar buenas noticias, ese amor por sanar a los enfermos, ese amor por liberar a los cautivos, ese amor por ofrecer esperanza a los que no la tienen, eso debe estar en nosotros. Entonces aquí el versículo 37 dice así: entonces, como resultado de todo, dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí el Señor nos involucra a nosotros. Hermana que está allá y hermano, Dios te involucra a ti a ser movidos con lo que mueve el corazón de Dios. Entonces aquí encontramos que el Señor nos hace ver que el hombre sin Dios necesita ser salvo. Dice que lo ve como una cosecha de frutos que en momento dado, si no se rescata, se pierde. Las cosechas de café en Colombia o en otros lugares del mundo como Brasil se maduran, y hay momentos en que si no se toma esa cosecha ya se cae al piso y se pudre. Cuando al recogerla, eso es muy valioso. Dios ve la vida de cada persona, de cada pecador, demasiado valioso, que dio a Jesús a morir por nosotros. Pero la pregunta es: ¿cómo vemos nosotros a los que nos rodean? ¿Cómo los estamos viendo? Aquí dice que si yo he sido salvo y usted, mi hermano, ha sido salvo, debemos ser movidos. Y dice aquí: hay una cosecha a punto de perderse. Dice que entonces hay mucha cosecha, pero hay muy pocos obreros. El Señor nos llama a todos, pero somos muy pocos los que estamos respondiendo al llamado de predicar el Evangelio y de traer el amor y la compasión de Dios, la obra redentora de Jesús, por ser salvos. Entonces cuando hay cosecha, hay que tomarla rápido. Dice que en los Estados Unidos, cuando hay una cosecha de trigo, porque después de la cosecha viene un invierno y puede caerse el trigo y pudrirse, ellos trabajan día y noche. En cierta ocasión, un latino fue a visitar a un amigo allá en los Estados Unidos y estaban en tiempo de cosecha. Y de pronto le dieron la cena y se acostó, y cuando de pronto a la 1 de la mañana ve luces prendidas en la finca, allí en la viña, ve luces prendidas y maquinaria trabajando, y se levanta y dice: ¿qué es esto? Dijeron: estamos en tiempo de cosecha. Cuando hay tiempo de cosecha no se puede dormir, hay que trabajar día y noche, porque si no se nos pierde. Quizás Colombia no somos así. Las cosechas de café, la gente trabaja de día y de noche se cae el café. Pues Dios quiere que las almas no se pierda una. Dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De modo que aquí Jesús nos involucra diciendo: mire, oren al Padre para que no se pierda su cosecha. Dios ve a cada pecador, no alguien extraño, no alguien más por ahí, no uno más, no, Él lo ve suyo. Dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él nos pone a orar, pero lo curioso es que cuando usted y yo nos ponemos a orar porque envíe obreros, en ese momento, allí en la presencia de Dios, allí orando al Padre: Señor, salva las almas, pues nos dice: usted es parte de mi plan, usted es parte de mi propósito, tú eres aquel a quien yo le comparto el dolor de mi corazón por los perdidos. Aquí nos pone a orar y se rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados, Dios quiere que seamos movidos con lo que mueve el corazón de Dios. A Dios le movió su corazón, que entregó a lo más valioso o lo más precioso a la persona de Jesús para morir en la cruz y venir a salvarnos. Dios espera que ahora nosotros, que no nos cuesta morir en una cruz, que lo único que podemos hacer es movernos también con el amor de Dios, la compasión de Dios, mi corazón se mueva y empiece a hacer lo fácil: pararme aquí en una red y predicar, ir a un templo y predicar, ir a las calles y predicar, bueno, donde sea, predicar y decirle al mundo que Jesucristo murió por él y quiere salvarlo. Mis amados, en esta mañana, ¿por qué no le dices a Dios: yo quiero ser movido con tu compasión y yo quiero saber qué tengo que hacer? Entonces, como Isaías allí en el libro de Isaías 6, donde él le dijo a Dios, el Señor le dijo: ¿quién irá por nosotros? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Quiero orar por ti. Dígale esta mañana: yo no quiero ser indiferente. Yo no quiero ser indiferente, un corazón insensible que no me importa cuántos se van al infierno, sino que tú digas: yo quiero ser parte del plan de amor y compasión de Dios por la humanidad. Padre, en esta mañana te pido, Espíritu Santo, que tú que sabes tocarnos, convencernos, redarguirnos, quebrantarnos y también revestirnos de poder
para levantarnos con valor y decir: Jesucristo es el único Salvador, Jesucristo es esperanza, Jesucristo es salvación para el alma, sanidad para el cuerpo, liberación para el espíritu. Y en esta mañana bendice a cada familia, toca a cada familia donde está, y ellos puedan ser agentes del plan maravilloso de Dios, donde un corazón, el corazón de Dios conmovido, ha hecho cualquiera cosa por salvarnos. Y ahora nosotros hagamos una parte importante: ser agentes de buenas noticias, ser agentes de proclamar a Jesús. Amén y amén.